Iniciando nuestra clase, las parábolas nos han estado llevando paso a paso a una comprensión mayor acerca de la doctrina, la enseñanza del Señor Jesús como de los últimos días y en relación con todos los acontecimientos relacionados con las declaraciones que Jesús realizó a favor de qué sería cuando Él partiría, cómo serían los sucesos que se manifestarían después de aquellos 70 años que Él había declarado que acontecería en la ciudad de Jerusalén. Y bien, esto es lo que nos espera en este capítulo 13 del libro de Lucas. Para que abras tu Biblia, por favor, ahí en los versos 6 al 9, está esta parábola que conocemos como la higuera estéril. Y esta es una de esas parábolas que realmente se confunde mucho en su aplicación, en su comprensión, porque vamos a darnos cuenta que no tenemos a veces mucho que ver con lo que hemos escuchado acerca de estas palabras. ¿Por qué? Porque finalmente al no colocar el contexto de donde emerge esta parábola, hay una desviación. Y ese es un grave problema que necesitamos recordar. Los contextos son esenciales para la correcta interpretación de esa palabra. Lo que está antes y lo después nos dan el centro precisamente del por qué se llega a expresar o a manifestar esta declaración que el Señor Jesús hace a través de una parábola. Así que bienvenidos a ustedes, los presentes, a quienes también por redes sociales están sumándose. Agradecemos al Señor el tiempo que dedicamos para todo esto y a la vez a urgirles a poner en silencio sus Game Boys, por favor, sus distractores, si los pueden ir retirando, colocarse ya en su mesa con sus notas, sus cuadernos. A veces uno se pregunta, ¿valdrá la pena escribir tanto y tener tanto? Yo todavía tengo cuadernos de maestros míos y que de vez en cuando le doy una vuelta. ¿Por qué? Porque son cosas que anoté, cosas que me van a dar la oportunidad de recordar aquellas cosas que fueron importantes en su momento. Así que bienvenidos. Este es el momento para iniciar nuestra aventura el día de hoy acerca de esta parábola que conocemos bien sobre la higuera. Así que, por favor, sus comentarios hoy deben ser con voz más fuerte, porque solo hay un micrófono disponible. Así que si es levantar la mano y con voz potente, por favor. ¿Sí? Vamos a orar y pedir al Señor dirección y así iniciaremos nuestra clase. Por favor, alguno de ustedes si puede orar en voz alta. Padre precioso, Señor, una vez más estamos reunidos, mi Dios, con el deseo de conocer y aprender más de tu palabra, de que tú nos reveles, Señor, Sí, Señor. Dios, por medio de tu Espíritu, Padre, esa verdad que es vigente para nuestra época, Señor. Aleluya. Padre precioso, Señor. Revélanos, Señor, mi Dios, para poder ser alimentados, para poder ser fortalecidos, para crecer y madurar en el conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor. También en esta hora, Señor, quiero pedir por las personas que hermana Pili ha puesto, Señor, en nuestro grupo. Sí, Señor. Padre, primeramente, si no te conocen, que te conozcan. Sí, Señor. Padre. Y después, mi Dios, que a ti te place sanarles, prolongarles, Señor, la vida. Sí, Señor. La vida de Audrey también, Señor. Haz tu obra, mi no Dios. nos rendimos, mi Dios, porque tenemos un Dios de poder, Señor. Actúa, Señor, conforme tu grande amor y tu misericordia en cada uno de ellos, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Qué excelente, ¿no? Que podemos ir y tocar las puertas celestiales y saber que siempre estarán abiertas para nosotros. Bien, abre tu Biblia en el capítulo 13 de Lucas y el verso 6, permíteme iniciar leyéndolo en voz alta. Por favor, sígueme con tu vista, o si la tienes ahí, adelante. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo el viñador: He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto,
en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás. Esta parábola no debemos confundirla con la higuera que Jesús declaró y se secó, la que está escrita en Mateo como en Marcos. Debemos retirarnos de esa. Por eso es que en ocasiones tenemos un conflicto de correlacionar cuando en realidad son muy distintas. Lucas registra esta parábola únicamente para proporcionarnos la respuesta a las interrogantes que surgen acerca de las posturas del pueblo judío en relación con ciertas condicionantes de tragedia, de dolor, de muerte, que se colocaron en un momento en el escenario donde Jesús estaba. Es decir, los eventos sociales, culturales que estaban aconteciendo en su momento histórico, Jesús los toma para poder entonces expresar y colocar la verdad acerca de lo que la nación de Israel estaba experimentando. Bien, la fe entonces de nosotros como creyentes se hará evidente a través de lo que vivimos, de lo que somos, de lo que practicamos. Y de esta manera, nuestro servicio al Señor es algo que se da de una manera natural. Es decir, nuestra vida se convierte en una acción cotidiana de aprovechar cada ocasión. Compartimos el amor de Dios, hablamos del Evangelio, mencionamos que somos transformados por el poder de Dios, en fin, tenemos la oportunidad de seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Y de esta manera nos damos cuenta que un genuino creyente no puede permanecer pasivo. Un genuino creyente no está en la pasividad espiritual, siempre tiene una acción, una actividad. Y esto es precisamente lo que estamos a punto de entrar y conocer. Así que las parábolas que encontramos en Mateo y en Marcos no tienen nada en común con esta parábola, excepto que ambas higueras no dieron fruto. Eso es lo único que tienen en común, pero nada en lo absoluto de lo demás. Por eso es necesario que aprendamos el significado de cada parábola y posteriormente podremos darle una aplicación, pero no desviándonos de la razón real por la cual emerge, por la cual nace. De esta manera entonces las cosas van a suceder. Bien, estas higueras que estamos hablando en Mateo y Marcos tenían algo en común. Tenían una buena apariencia, tenían una buena visión de lejos, parecían atractivas, fértiles, fructíferas, pero cuando Jesús llega se encuentra con que existe una carencia total de frutos, una esterilidad tal que Jesús dice: nunca más nadie coma de ti, y se seca la higuera. Así que eso es lo único que tiene en común con esta parábola que vamos a ver. De ahí en más estamos entrando ahora sí en otro aspecto que tiene que ver con lo relacionado. ¿Cómo es que nace esta parábola? ¿Es una repetición de la anterior? No. ¿Es algo que Lucas coloca para tener más espacio de escritura? No. Esta parábola surge de los versículos 1 al 5. Es como emerge esta parábola. Y está hablando acerca de una situación, permíteme leerlo. En ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Les digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Yo les digo,
No, antes, si no se arrepienten, todos perecerán de igual manera. Es decir, el pueblo judío, jactándose acerca de una condicionante de que las tragedias no eran para el pueblo judío, es decir, ellos que consideraban intocables, invencibles, como hoy una doctrina de la iglesia cristiana: usted decrételo, usted nació para ser rey, usted nació para ser príncipe, a usted no le va a pasar nada, usted decrete que todo va a ir bien, cuando Jesús dijo: en el mundo habrá aflicción. ¿Ok? Esta postura entonces les generaba un cierto egoísmo, que se habían vuelto ególatras en el contexto de creer que por conocer a Dios todas las circunstancias iban a ir para bien, cuando en realidad el Señor Jesús está colocando ahora esa postura de un orgullo nacional, que creían que mientras todo iba bien, Dios estaba de acuerdo porque creían que sus acciones eran correctas delante del Señor, cuando en realidad eran todo lo opuesto. Lo que Jesús está haciendo es entonces un llamado nacional al arrepentimiento. Jesús está hablando acerca de volverse a Dios, de dar evidencias contundentes de una transformación. Jesús está mostrándoles que debido a las condiciones trágicas que las circunstancias se propician en las personas, esto no implica que todo lo que acontece es un juicio de Dios sobre la tierra. Eso tenemos que tenerlo muy claro. La gran mayoría se cree Dios y entonces dice: le pasó eso por malo, por pecador, por eso está viviendo esas circunstancias. Y a veces etiquetamos de una manera que no somos jueces. Y tenemos que entender que la gran mayoría de circunstancias pueden ser accidentales, pueden ser propiciadas por descuidos, pueden propiciarse por acciones del adversario, pueden ser diferentes cosas, pero no podemos decir que todo lo que acontece es un juicio divino. Vendrá tiempo de juicio, mas no es ahora. Y de esta manera tendríamos que volvernos a recordar una vez más que cuando Job, ¿recuerdan la historia de Job? Cuando Job estaba atravesando sus momentos más álgidos, más críticos, cuando en un solo día toda su familia pereció, cuando no se reponía de una grave y terrible noticia, vienen a decirle: todas tus propiedades se han acabado, todos tus animales se han muerto. Y él estaba perplejo ante las circunstancias. Todo esto aconteció en un solo día, aunado a que su esposa aún le dice: ¿todavía crees en Dios? ¿Todavía crees que Dios tiene un propósito? Dile a Dios, ahí nos vemos, y se fue. Pero sus amigos tenían esta misma conducta. Job 4, vamos a verlo, Job 4, versos 7 y 9, además de que está en todas partes. Pero es una de las condicionantes que la gran mayoría de personas considera, que lo malo acontece a los malos y no dan lugar a que lo malo puede sucederle a los buenos. Y los amigos de Job habían considerado que Job era un hipócrita, que Job simplemente se mostraba de una manera ante los amigos, pero en realidad en lo oculto era otra persona. Hacía otras cosas, de tal manera que a él le alcanzó el juicio divino como resultado de que llegó la vara o la espada de Dios para mostrar públicamente que Job no era el hombre que pretendía ser. Vamos a ver Job 4, versos 7 al 9, por favor. Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los restos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria las ciegan, perecen por el aliento de Dios, y por el soplo de su ira son consumidos. Qué amigos tan buenos, ¿ah? Los mejores amigos de Job fueron cuando por una semana guardaron silencio. A veces el silencio nos es contado por sabiduría, dice la Biblia. Más vale el que calla que el que habla. Porque si para hablar vamos a edificar correcto, y si no, guardémonos.
Los amigos de Job por 7 días se mantuvieron llorando a un lado de él sin palabras. Fue lo mejor que pudieron haber hecho. Pero cuando llega el momento de exponer sus puntos de vista acerca de quién era Job y por qué estaba experimentando una tragedia, ellos concluyeron abierta y declaradamente que Job no era la persona que pretendía ser. Que en lo oculto Job era distinto y que Dios estaba tomando cartas en el asunto para disciplinar y castigar a Job como resultado de su falta de honestidad. ¡Qué tremendo! ¿Comentarios? ¿Qué piensan? Dios permitió que Job pasara por eso. Sin lugar a dudas, pero ¿qué piensan de la postura de estas personas? ¿Qué decimos? Reveló lo que en su corazón. Seguramente también le tenían cierta envidia sin admitirlo, porque era muy profundo. Por supuesto, pero siempre será la condición de señalar y mantener una etiqueta que todo lo malo solo le acontece a los malos. Y Jesús está enseñando otra lección totalmente distinta, es lo que tenemos que darnos cuenta. Por eso es que vamos a entrar al respecto. Entonces, la parábola surge como resultado de una postura incongruente del pueblo judío al pretender que ninguna tragedia era susceptible a quienes Dios protegía, porque ellos pensaban que mientras Dios estaba al lado, nunca vivirían o experimentarían un dolor, una circunstancia, muerte, tragedia, cuando toda la historia de Israel había estado llena de dolor, de tragedia, de muerte, de llevarlos de un país a otro, de pagar un alto precio por su desobediencia, pero se les olvidó. Es como cuando Jesús dijo que si en verdad los libertara el Hijo, serían verdaderamente libres. Y dijeron, nosotros no somos esclavos. ¿Cómo que no? Estaban bajo el yugo romano en primer lugar ahí. O sea, ¿cómo es esta circunstancia? Así que esta parábola entonces surge como la consecuencia de mostrarles que una severa advertencia para quienes pretenden decir que caminan con Dios, mientras su vida no da evidencias contundentes de un arrepentimiento, de frutos y de permanecer en la senda establecida por Dios. Esta historia habla de un gran amor, habla de una gran inversión de tiempo, de cuidado, de recursos. Esta historia es una elección deliberada de elegir por naturaleza y por fruto aquello que es delicioso, aquello que es agradable. Así que esta historia también habla de privilegios y habla de oportunidades, pero también hay oportunidades perdidas y oportunidades aprovechadas. Sí, Omar, un poco fuerte. No sé si igual me equivoco, no me puedo corregir, pero creo que esos 18 judíos estaban ayudando a los romanos a crear esa torre. Entonces los judíos no querían ayudarle a los romanos y esos judíos habían ayudado, se cayó la torre y murieron los 18. Entonces por eso se murieron, porque estaban ayudando. Y es decir, tampoco creen que porque son pecadores, porque ayudaban a los romanos, no, eran pecadores. Exacto, por eso lo que estás mencionando, por eso dice el verso 5. No, les digo que ellos no son tan culpables como los mismos que habitan Jerusalén. Si no se arrepienten todos los habitantes de Jerusalén, perecerán. ¿De qué estaba hablando? Es lo que tenemos que darnos cuenta. Jesús está hablando de una realidad que vamos a darnos cuenta. No estaba negando la aniquilación o la tragedia, estaba mencionando que para evitar precisamente llegar a una condicionante de esa magnitud, el pueblo de Israel se había jactado de ser un pueblo privilegiado, de tener la cobertura divina por encima de cualquier condición, conducta, postura o aún su idolatría y su rechazo. Pero Jesús está diciendo clara y abiertamente, si no se arrepienten, las mismas condiciones de tragedia, de muerte y dolor van a experimentarlos aquí en Jerusalén. Qué increíble, ¿verdad? Así que viene entonces la primera parte que tenemos. Verso 6.
tenía un hombre una higuera, es decir, es una elección. Esta elección es la de un propietario que tiene una viña, es decir, un terreno cercado, un terreno con un alto grado de fertilidad, que decide por amor, gusto, para disfrutar de la belleza de los frutos de la higuera, y decide plantar una higuera. ¿Dónde? En su propiedad. Y esto no es algo que fuera ni circunstancial ni ocasional, fue algo deliberadamente planeado. Y además debemos recordar que había árboles que no podían ser plantados de acuerdo a la ley. Pero todo esto estaba dentro del contexto de la ley. Deuteronomio 22, verso 9. Recuerden, el Señor Jesús no habla solo para darnos algunos destellos. Tenemos que conocer la ley a la quien Él estaba dirigiéndose a su pueblo, del cómo y el por qué. Deuteronomio 22, 9, por favor. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Wow. Es decir, la ley avalaba y determinaba cómo debería ser la siembra. De esta manera la higuera sería idónea, propicia para hacerla dentro de su propiedad, y así en esa elección deliberada encontrar que el día de mañana debería haber un fruto. Pero hay 4 aspectos que son muy importantes. La primera es que fue plantado dentro de una propiedad, es decir, de una cerca. Guarden eso, por favor, porque ahí nos vamos a perder. Por eso dice que fue plantada en la viña, es decir, en un lugar cercado, protegido, guardado, preservado del resto de las demás condiciones. ¿Ok? Eso es muy importante. Después, fue colocado en una posición privilegiada, en una posición favorable, porque ese suelo o esa tierra tenía todos los ingredientes nutritivos para una buena siembra y cosecha, es decir, todos los nutrientes necesarios para que la tierra, al ser fértil, todo lo que se sembrare debería dar un fruto de lo que se pudiera sembrar. La otra, estamos hablando también acerca de una decisión que está determinada por voluntad propia, es decir, el propietario decide qué sembrar acorde a lo que espera recibir, y su decisión fue una higuera. De esta manera él esperaba recibir higos el día de mañana, aunque hay un tiempo entre siembra y cosecha, pero él había deliberadamente pensado cómo estaría y qué sería de una higuera en su propiedad, guardada, preservada del contacto de extraños, libre de contaminantes, para que esa tierra pudiera dar los resultados esperados. Y además, la otra, que era el resultado, el momento en el cual los frutos pudieran disfrutarse. Eso es normal. Si tú tuvieras la oportunidad de sembrar, y yo lo veo en mi esposa, en algunos de aquí de la iglesia que siembran sus flores, sus plantas, sus suculentas, que parece más comida que otra cosa, el nombre de suculentas, y tienen el tiempo para dedicarle, para estar ahí regando, cortando, propiciando que las plagas se vayan, buscando la manera de abonarla para que acontezca el milagro de verlas crecer y observar el resultado. Así que entonces, la higuera que ilustra, la higuera ilustra a la nación de Israel. Isaías 5, versos 1 al 7, tenemos esta declaración, que está mencionando que la higuera, al estar dentro de esa propiedad reservada, protegida y cuidada, estaba disfrutando de todos los privilegios que Dios le estaba brindando. Esa nación fue diferente al resto de las naciones aledañas, por eso estaba preservada, guardada, es lo que está diciendo Jesús.
que esa nación tenía limitantes colocadas por Dios para que esa higuera pudiera dar el fruto que él estaba esperando. Isaías 5, 1 al 7, aunque está muy largo. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Wow. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, buscad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Wow. Los de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio y he aquí viveza, justicia y he aquí clamo. Gracias. Jesús constantemente estaba utilizando estos emblemas de la nación. La vid, la higuera. Él estaba hablando acerca de la nación judía, estaba hablando de su amado pueblo y hacerle ver que por siglos ese pueblo no había mantenido su condición de ser la elegida para dar el fruto esperado. La viña entonces lo que significa es precisamente que lo había cercado, es decir, esta nación estaba cuidada, preservada del contacto espiritual con las naciones aledañas. Dios le había protegido, la había hecho única, le había dado un tesoro maravilloso, pero el pueblo de Israel nunca dio por asentado que lo que tenían y vivían era el resultado de la bendición de Dios y no por su conducta y por sus acciones. Así que la viña lo que representaba es la separación de Dios para el resto de las naciones. Por eso tú y yo encontramos desde el Antiguo Testamento que dice, porque Israel es un pueblo precioso, tesoro único, separado para Dios. Y es lo que está mencionando Jesús acerca de este respecto. Bien, después de la elección tenemos una tremenda decepción. Wow. Parece que estamos viendo una novela, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que esto es la vida real. El tiempo empieza a hacer su impacto. La espera de recibir los frutos ya largamente acariciados anticipadamente para poderlos ver y disfrutar se había prolongado ya por un espacio de años. De esta manera, el tiempo había impactado al propietario de una forma en que la inversión de tiempo, de cuidado, de amor, de preservación, había llegado al clímax, es decir, ya el tiempo había agotado la paciencia o la paciente espera del propietario para ver, recibir y disfrutar los frutos que nunca llegaron. Es decir, está hablando acerca de una incapacidad de fructificar, de una esterilidad sistemática que determinaron vivir de esa manera. Recordemos, Jesús está hablando a su pueblo. Y vamos a ver Lucas 13, 34 al 35, por favor. Es decir, el tiempo de espera fue a lo largo de la vida de la nación. Lucas 13, 34 al 35, por favor. Jesús está haciendo esta declaración que vamos a leer. Jerusalén
Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis, hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Siempre la iniciativa divina se hace evidente para propiciar el cuidado, el amor y sobre todo el propiciar el fruto de la tierra. Y podemos verlo en esta declaración que el Señor envió siervos, voces, profetas a lo largo de todos los años. Pero el rechazo sistemático de Jerusalén es y seguirá hasta el día de hoy como una realidad. No queremos. No hicieron cambios en su vida. De esta manera el Señor Jesús establece algo que vamos a ver. Dice aquí, el verso 7, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto. Hace 3 años. ¿Qué tiempo para mostrar su esterilidad y no tener una claridad de su naturaleza de propiciar que el fruto emergiera? Y esta decepción era totalmente correcta, normal y decidida, porque el tiempo había transcurrido. Pero ahora aquí es donde vamos. ¿Debemos tomar los años de manera cronológica o cómo debemos tomar estos 3 años? Ese es el punto que tenemos que ir disipando, porque nos damos, no, son 365 días. Por favor, tenemos que entender esto. Estamos aprendiendo por qué. ¿A qué se referirá con 3 años? Esa es la pregunta. ¿Tendremos que tomarlos como tú y yo los tomamos de 365 días? ¿O cuál es el punto en el cual Jesús está colocando? ¿Por qué? Porque estos 3 años tienen un desenlace más adelante. Y tenemos que entenderlo, porque de otra manera nos vamos a perder. No son 3 años cronológicos. Eso necesito puntualizarlo. No son 3 años cronológicos. Lo que está diciendo es que el dueño fue vez en vez, después de cierto tiempo, para constatar si verdaderamente aquella higuera, al dársele el tiempo, las oportunidades, los espacios, los recursos, la inversión, pudo ser efectivo ese tiempo para ver alguna transformación en su fruto o en su naturaleza, y no obstante no hubo nada. ¿Qué hacer? Vamos a despejar esa incógnita. En el libro de Levítico, capítulo 19, versos 22 al 25. 19, 22 al 25. Estos 3 años, aquí necesito puntualizar lo siguiente antes de leer. Estos 3 años no se deben tomar tampoco como el plazo de la siembra a los 3 años para el fruto. Tampoco debe ser eso, porque aquí es donde se alegoriza una gran cantidad de cosas, como Agustín alegoriza una parte en este aspecto, y debemos tener mucho cuidado para alegorizar, porque no es la alegoría, es lo que la Biblia o el Antiguo Testamento enseña al respecto. Vamos a leer con atención Levítico 19, 22 al 25. Vamos a tomar cuidado de lo que vamos a leer, por favor. Voz alta. Y con el carnero de la expiación. Levítico 19, 22 al 25. Sí, es ese. Es que es del 23, dice, cuando entréis en la tierra plantéis todas las ciudades. Ah, ok. Gracias. Y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Y cuando entren a la tierra y planten... Cuando entren a la tierra y planten un árbol, escuche bien, para no alegorizar, para no decir, es que son 3 años. No son 3 años. Vamos a escuchar primeramente lo que dice la Biblia. Para ti y para mí nos cuesta trabajo porque no somos judíos, no conocemos la ley. Pero Jesús está hablándole a su pueblo que conoce la ley, que saben qué hacer y qué no hacer, que conocen los tiempos de cada siembra y cosecha.
que saben qué sembrar y qué no sembrar. Y precisamente Jesús está colocando esta condición porque tiene una repercusión más adelante. Dale. Si plantas toda clase de árboles frutales, considerarán como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años les será incircunciso. 3 años van a transcurrir sin tener fruto. Cuéntelos, 3 años. Su fruto no se comerá, y el 4º año todo fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. ¿Cuántos llevamos? 4 años. ¿Qué sucede en el 4º año? Dedicado a Dios. Nadie puede comer de ese fruto. ¿Ya vamos bien? ¿Vamos entendiendo hacia dónde estamos llegando? ¿Qué más? Mas el 5º año comerán el fruto de él, para que os haga crecer su fruto, y os lo va a destruir. Dice, hasta después del 5º año puedes comer fruto. ¿Cuántos años entonces transcurrieron y no pudo dar fruto esta higuera? ¿Cuántos? 4 y 3, entre 7 y 8 años. No 3 años, ¿verdad? No son 3 años. ¿Sí? Estaba leyendo que cada año estaba dando fruto, pero no se podía comer. Cada año estaba dando fruto, pero No está hablando de que está dando fruto. Lo que está diciendo es que no se podría tomar el fruto. No, espérame. La higuera que Jesús está hablando no dio fruto. No, de lo que leyó está diciendo, y aún así no se podía comer. Este es el punto en la ley. Lo que Jesús está colocando es la esterilidad de esta higuera. Lo que estamos tocando es cuánto tiempo. A ver, ¿cuánto tiempo? Porque no creo que después me digan 3 años. No son 3 años. Vamos a contarlo. Entonces aquí cuando dice 3 años, ¿no son 3 años? No son 3 años, Rimaldo. No son 3 años. Son 3 años después de el 4º. Ok, ahí estamos entendiendo. Este es el punto. Sí. A ver, leamos otra vez. Ese es el punto. Sí, porque debió haber pensado en lo que ya usted consideraba en la ley, ¿no? Exactamente. Le dio oportunidad todavía. 3 años más. Después del 4º le dio 3 años más mínimo para propiciar que la higuera diera fruto. Entonces no estamos hablando 3 años, por eso dije, no son 3 años de 365 días. Ellos podían comer a partir del 5º, entonces le dio el 5º, 6º, 7º. El 8º es para alabanza, y en el 9º era cuando podían comer. No, desde el 8º podían comer, para que diera fruto. Así que, entonces no son 3 años, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Quedó claro o nos regresamos? Sí, porque se está hablando en base a la ley. La ley decía, los primeros 3 años no podían tocar ese fruto. El 4º año, el fruto sería dedicado a Dios. Y a partir del 5º año de producción, entonces el propietario tenía acceso a comerlo. Pero resulta que después del 4º año, que ni al Señor le dio fruto, el propietario esperó mínimo 3 años más. El texto dice, hace 3 años que vengo. 3 años, pero por eso es que tenemos que entender lo que la ley dice. Por eso es que nosotros perdemos el punto, porque no conocemos la ley. Porque a un judío si le decimos eso va a decir, no, él sí va a decir 7 años. ¿Por qué? Porque para él era normal escuchar que los primeros 4 años no era consumible para el propietario el fruto. ¿Vamos bien? ¡Qué tremendo! Esto quiere decir entonces que el periodo de espera no fueron 3 años. Estamos hablando que no es un año cronológico, es la extensión de tiempo que la ley definía para propiciar que este tipo de árboles o su fruto pudiera ser consumible. Así que este propietario entonces tuvo muchísima paciencia, aunado a que estaba ocupando una tierra fértil, que existía una gran inversión de recursos para propiciar
una naturaleza que cambiara o fuera alterada para dar los frutos correspondientes, pero sin embargo no aconteció. Qué tremendo, ¿ah? A mí me impacta cuando comparamos lo que sabemos con lo que la ley dice, y entonces mi conocimiento se amplía, porque ya no es mi año de 365 días, se convierte en lo que la ley define. Recuerden, Jesús vino a los suyos. Jesús no le está hablando a la iglesia, Jesús le está hablando a su pueblo. Recordemos eso siempre. Por eso tenemos el problema, porque nosotros lo asociamos con la iglesia. No, Jesús no le está hablando a la iglesia, Jesús está hablándole a su pueblo. Por eso está diciendo, ¿piensan que ustedes van a salir ilesos cuando en Jerusalén venga la destrucción? En lo absoluto. ¿Sí? Bien, viene una decisión que es tomada radicalmente como resultado de la ausencia de frutos. ¿Y cuál es la decisión? Vamos adelante. Verso 7. Dice, vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Qué decisión tan grande. Esto quiere decir que Jesús estaba ya iniciando a colocar el parámetro del por qué él había elegido esta lectura de Levítico en relación con los 3 años. Estaba hablando de una inversión de amor, de entrega, de sacrificio, de paciente espera, de agotar recursos para tratar de propiciar, alterar el curso de esta higuera y buscar la manera de obtener fruto. Pero resulta que la higuera se mantiene en esa misma condicionante, infructuosa, una esterilidad total a pesar del tiempo de inversión, a pesar de todos los recursos. Y de esta manera la decisión del propietario dice, es necesario acabar con esto. Es decir, vamos a colocar lo que ya había dicho el Señor anticipadamente. ¿Qué es entonces lo que estamos viendo? Jesús invirtió 3 años ministerialmente. Ahora ya vamos a... Jesús ahora está ampliando, mostrando el porqué de las cosas. No eligió una lectura provisional. Jesús nunca improvisó. Jesús siempre mantuvo las verdades eternas para colocar las condiciones que ampliaran el horizonte del conocimiento de quienes lo escuchaban y entendieran a qué se estaba refiriendo. Jesús pasó 3 años con su pueblo en la viña, cuidándola, amándola, brindándole los recursos para que la viña pudiera reconocer al Mesías, para que pudieran volverse a Dios, para ver un cambio, un arrepentimiento, para dar el fruto que Dios esperaba. Y durante todos esos 3 años, nunca, jamás la nación propició un cambio. Por lo general, siempre fue un rechazo constante, continuo, acerca de su deidad, de la función de ser el Mesías. Así que, ¿qué pasó? Su pueblo siempre fue la prioridad. Vamos a ver Mateo 15, 24 y 26, por favor. Entonces fueron 8 nada más. O 9. Me perdí. 8. Déjalos ahí. Aunque en este tiempo lo que está haciendo no es tanto el contar los años, lo que Jesús estaba propiciando, Ramoncita, ahí, era que la letra de la ley, al llegar a los 3 años, era lo que él estaba haciendo en su ministerio terrenal, Jesucristo, precisamente para evidenciar que el tiempo señalado por la ley era el mismo tiempo que él estaba invirtiendo para buscar el fruto que la nación necesitaba mostrar. ¿Ok? Eso es algo que debemos tenerlo siempre. Si Jesús hubiese tenido menos tiempo de ministerio, hubiese invalidado esta palabra. Sí. Fueron 4 años.
4 años, lo vamos a reitero, el tiempo en este contexto, acerca de los 4 años, se vuelve algo que para nosotros pareciera tan importante en cuanto a los 4 años para dar el fruto, que así fue. La relación real con esta escritura es el tiempo de 3 años invertido por Jesús para su pueblo y de esta manera esperar el fruto que tanto esperaba. Este era el equivalente acerca de estos 3 años. ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué? Porque Israel toda la vida prometía, pensaba, quería, pero nunca determinó cambiar. Vamos a ver Mateo 15, 24 al 26, por favor. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. ¿Por qué? Porque la prioridad del Señor Jesús, ¿a quién era? A la iglesia no, era el pueblo judío. Por eso esta mujer sirofeniza, cuando se acerca le dice: Señor, expulsa un demonio de mí, que dice, no. En primer lugar la ignoró. Tenemos que darnos cuenta, Jesús la ignoró voluntariamente, decidió abstenerse. Después le dijo perrilla. Y es una palabra dura la que Jesús usó, nosotros la tenemos como perrito. Pero Jesús usó una palabra muy dura porque ese era el lenguaje del judío al gentil. Así que Jesús está tomando su postura porque Él dice: no soy enviado a los perrillos, yo soy enviado a mi pueblo, al pueblo amado, aquel que está separado del resto, aquel que es único, aquel que es un tesoro, aquel que debe dar fruto del cual se espera. Así que la prioridad del Señor Jesús no era la iglesia. Tenemos que empezar por ahí. Por eso dice Juan 1:12, no, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero ¿qué estaba sucediendo? La negativa, la necedad del pueblo de Israel estaba preparando anticipadamente el momento para que los gentiles fuéramos injertados en la rama natural. Gracias Dios por eso, ¿no? Pero eso es muy importante. Pero Jesús estaba hablando entonces que la higuera, como lo vimos en Mateo y Marcos, de lejos parecían ser reales. Sus hojas con un follaje maravilloso que a cualquiera de lejos podría decir: qué maravilloso fruto voy a encontrar ahí. Pero cuando llegaron no había nada. Y Jesús siempre mencionó, al igual que el Bautista, que el árbol que no da fruto debe ser cortado. Vamos a ver Mateo 21, 19 y otro Marcos 11, 13, por favor. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Qué sucede? Antes de leer el de cortar el árbol, ¿qué sucede cuando Jesús va a cerciorarse? Se encuentra lo mismo que cuando Él físicamente desciende en su ministerio terrenal. No encontró respuesta. Solo había una apariencia. En vez de encontrar una posición de victoria, encontró el fracaso en el pueblo de Israel. La higuera entonces parecía estar viva, pero en realidad estaba muerta. Sí. Hay algunas personas que estuvieron en este pasaje de higuera que han visto, no me consta. Sí, Grimaldo. Que no era tiempo de ir. Ah, claro, pero el hecho de no dar, él dice, en Marcos dice, no era tiempo de higos, pero no significa que no tuviera fruto. Es muy distinto, porque tú puedes tener manzanas y estar verdes y todavía no estar ahí. Lo que está diciendo el Señor es que su fruto todavía no se evidenciaba, no se mostraba como fruto tal. Por eso es que el Señor dijo:
nunca nadie más coma de ti. ¿Qué sucede? Aquí es donde vamos a entrar al respecto. Israel, ¿qué estaba aconteciendo? Que el Israel sembrado como viña o en la viña estaba disfrutando de todos los privilegios, de todos los cuidados, de todas las bendiciones, pero no daba nada a cambio. Qué tremendo. Sí, Grimaldo. Estoy un poco confundido. ¿Era viña? La viña es el lugar donde fue sembrado. Yo creí que era la vid, porque la vid da uvas, la Sí. higuera da higos. Exactly. Así es, gracias Grimaldo. Gracias Grimaldo por la aclaración. El viñador le dijo, déjala otro año. Ay, vamos, adelante Grimaldo. No, y lo que pasa es que el viñador no se vuelve desde que se deja. ¿Qué estaba sucediendo? Que el momento había llegado al clímax. El propietario había determinado concluir con ese proceso. Años de enviar quien propiciara alterar la naturaleza de esa higuera y nunca aconteció. Viene el hijo y tampoco. ¿Qué hace? Vamos a ver la petición que Grimaldo está mencionando. Verso 8. El propietario dijo, córtala. Pero entonces el viñador respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Qué tremendo que el Señor Jesús hace una súplica, en este caso al Padre, que es el propietario, para que permita un tiempo más hacia la higuera como resultado de propiciar por otro momento más amplio el buscar la forma de condicionar o buscar la manera de hacer posible que la higuera pudiera dar resultados. Ahora, Jesús estaba orando, que Él es el viñador. Jesús no está orando por un tiempo indefinido, recuerden eso. Jesús está orando por un tiempo determinado. Esto quiere decir que Jesús nunca se opuso a la prioridad o al derecho o a la decisión del Padre. Él estaba de acuerdo con Él. Él no se interpuso para ir en contra de Él, sino pidió un tiempo adicional para tratar de obtener el fruto después de tanto tiempo invertido. De esta manera, Jesús, o sea, el viñador, está buscando que las cosas sucedan. Y si no llegase a dar fruto, vamos a ver dos textos. Mateo 3:10, Lucas 3:9, por favor. La pregunta es, ¿el Señor no tendría recursos disponibles? Todos los agotó. Dice en el libro de Hebreos que Dios, habiendo hablado a los padres a través de los profetas, este último tiempo nos habló a través de su Hijo Jesucristo. ¿Alguien lo tiene? Vamos a ver, creo que es Hebreos 1. No lo tienen en sus notas, ahorita lo acabo de mencionar. Pero esto es lo que la ley dice y esto es lo que Jesús coloca. Mateo 3:10. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Todo árbol. Es lo que estaba sentenciando a la nación de Israel. Dense cuenta, Jesús había dicho anticipadamente que Jerusalén sería rodeada de ejércitos. Y eso sucedió en el año 70. Jesús había anticipado que si no se arrepentían, esto iba a acontecer. Por eso es que esta parábola surge como el orgullo nacional de decir, Dios está con nosotros, no pasa nada. Nosotros no experimentamos tragedias porque el Señor es nuestro protector. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Eso es lo que ellos estaban diciendo, pero el Señor les dice, ustedes están completamente ciegos y equivocados. Ustedes han tergiversado la providencia divina. Una cosa es la misericordia de Dios
y otra cosa es la bendición de Dios. Dios estaba extendiendo su manto de misericordia a lo largo de los años por amor, porque era su nación amada, por el pacto que Él había hecho de cuidar y preservar, pero el tiempo estaba llegando para cumplirse debido a la necedad, a la rotunda negativa de Israel. Lucas 3:9, por favor. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Wow. Este era el destino que estaban a punto de experimentar. Jesús sería llevado al Gólgota, estaría 3 días en el sepulcro, resucitaría, pero la nación de Israel tendría un destino distinto. Y esto es por lo que estamos hablando. Pero Jesús pidió, ¿qué? Tiempo adicional. Y aún Jesús rogó por su pueblo, o sea, la intercesión que Él está declarando en la parábola, al decir, Señor, dale tiempo, Él en la cruz del Calvario intercedió. Vamos al capítulo 23 de Lucas, verso 34. Jesús estaba intercediendo por su pueblo como lo hizo en esta parábola. ¿Por qué? Por amor, porque esperaba alterar el curso de las acciones, siempre y cuando el arrepentimiento se convirtiera en una realidad tangible. ¿Por qué el arrepentimiento? La Biblia siempre menciona que un arrepentimiento es un cambio de 180 grados, un cambio de pensamiento, un cambio de conducta, un cambio de destino, un cambio de camino. Y lo que se esperaba era precisamente que este llamado o esta advertencia que Jesús realiza fuese un cambio nacional, es decir, un arrepentimiento nacional. Lucas 23:34, por favor. Y Jesús decía, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sus Hasta ahí. amigos. Gracias, el 34 hasta ahí. Es más corto, ¿no? 23. ¿Está muy largo? Sí. Wow. Pero dice, Padre, perdónalos, ¿por qué? Porque no tienen ni la más mínima idea de qué ellos están haciendo. ¿Cuál era el propósito de la venida del Mesías? El cumplimiento de todas las promesas. El propiciar que la nación de Israel pudiera tener a su rey, a su eterno y soberano rey, que pudieran ser libres primeramente de toda esa condición espiritual y posteriormente llevarlos a una vida plena y abundante. Pero el rechazo del Mesías lo único que propició fue cerrar la puerta. Sí, Ramosita. A lo mejor ahí entra nuestra confusión, bueno, entre yo y a mí. Lo que pasa es que Jesús le estaba hablando a sus pueblos y sus pueblos sabían todo el testamento. ¿Sí? Ellos sabían la ley. Exacto. Entonces Jesús se enfrentaba con ellos como él estaba entendiendo. Claro, por supuesto. Ahí el punto ahí es de que a los judíos gringos no les reconocieron y ahí es cuando nosotros entramos, ¿sí?, en la gracia redentora. ¿Y dónde está el problema? En que como iglesia, Ajá. y comprada con la sangre, no como los judíos, ¿verdad?, están esperando su Ajá. salvación. Nos fuimos con la junta, salvación y gracias, más nada. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos buscando el mensaje, de seguirnos ley por ley, ¿sí? Entonces, pues nos la llevamos facilita, ¿no? Eso es un... Acababa de comprar en la sangre del cordero, entonces, ahorita es difícil entender las palabras como tú las estás presentando, porque no las aprendí como un judío, ¿sí? Así es. Entonces, Esto nos cambia. dando la razón, pero de alguna manera No, es que es algo que vivimos, porque Jesús es judío, nace como judío, comparte su vida como judío, todo su mundo es judío, y su misión es a los judíos. Y de esta manera, todo su entorno social, cultural, era netamente judío.
Y aun cuando existían los gentiles, él no tenía contacto con los gentiles. Él se abstuvo porque un judío no podía tener contacto con gentiles. Por eso cuando viene la sirofenicia y le dice, Señor, ¿puedes sanar? La ignoró. Hasta que los discípulos vieron, Señor, atiéndela. Pero yo creo que los discípulos estaban diciéndole, atiéndela porque ya nos cansó. No porque querían verla sana. Señor, atiéndela, Señor. ¿No? Y el Señor le dice, no es bueno tomar el pan de los hijos. Yo vine a las ovejas perdidas de Israel. O sea, Jesús que estaba endemoniado era judío. Era de Gadara. Sí, pero no era judío. Pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la pregunta? Tú que vienes a los judíos, yo pregunto que el Pues ya, no, es que una cosa es doctrina y otra cosa es la misericordia. Así es. Por eso digo, ese es el punto. No, está bien. Pero es que ese es el punto. El punto es qué hacer. Ahora, Jesús, ¿qué dijo? Señor, dame otro año. No es cronológico. Ok, eso es algo que tenemos que definir. ¿Por qué? Porque ese año, vamos a ver dos textos para disipar eso. Isaías 61, 1 y 2, Lucas 4, 19. Es que nosotros somos muy cerrados. Jesús no está hablando de 365 días. Jesús está hablando de un espacio de tiempo. Ahora, ¿cómo dice la Biblia que mide el tiempo? Porque 1000 años para Dios son un día. Y 1000 años nuestros como para el Señor es a la inversa, ¿va? ¿Qué dice entonces? Isaías 61, 1 y 2, por favor. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad. ¿A proclamar qué? ¿El día, la hora, la semana? El año agradable del Señor. En Lucas 4:19 omite el año, lo que sigue la otra, conclúyelo. Y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. En Isaías 61 dice el año agradable del Señor y posteriormente se cumpliría el año de la retribución, de la venganza. Vamos a ver Lucas 4:19. Jesús está hablando aquí. Adelante. A predicar el año agradable del Señor. ¿Por qué? Jesús está declarando, porque el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón y para anunciar el año agradable del Señor. Jesús no está hablando de un año cronológicamente de 365 días. Está hablando del tiempo en el cual Dios va a determinar cuándo sería el tiempo final. Es como cuando dice el día y la hora nadie sabe. Cuando Jesús declaró que Jerusalén sería sitiada por ejércitos, no determinó el tiempo, solo dio los pormenores de cómo sería la devastación de la nación. Y esto es lo que debemos entender. Jesús no está hablando de un año de 365 días. Está hablando del periodo de tiempo que Dios le puede conceder, un periodo de gracia que hasta el día de hoy a ti y a mí nos ha alcanzado. Y ese periodo va a estar determinado en su soberanía. Él lo determinará. ¿Por qué? Porque aún el libro de los Hechos es una expresión del amor de Dios, porque prácticamente cuando nace la iglesia en Jerusalén es netamente de judíos. Y por consiguiente, los primeros años de la iglesia se convierte en la predicación prácticamente a cada judío. Y Jesús prolonga, el Señor prolonga el tiempo para saber cuándo será ese final. Y la pregunta no es si habrá un final, no, sino cuándo será ese final. Y lo que Jesús está enseñando entonces es que en algún momento dado, las condiciones van a darse porque ese periodo de tiempo que Él pidió para que la nación pudiera cambiar y no cambió,
se va a cumplir la gran tragedia como se vivió en el año 70, cuando Tito Vespasiano entró y destrozó la ciudad. Así que viene el destino, lo que decía Ramoncita. Si la gracia la rechazamos, la higuera sería cortada, pero cuidado, cortada pero no destruida. ¿Ok? Eso es muy importante, porque, entonces el Señor destruyó a Jerusalén, o sea, no, hasta el día de hoy hay judíos, pero tuvieron que aprender, y espero que la lección está ahí, aprender que los frutos son las evidencias genuinas de la fe. Jesús no negó que podría ser derribada la nación de Israel, sino por el contrario. Pero hay un texto muy grato, Eclesiastés 8, verso 11, y 2 de Pedro 3, 9. El apóstol Pablo, años más tarde, escribe en el libro de Romanos que debido a la ceguera del pueblo, a su necedad, a su rechazo continuo del Mesías, esto propició el camino hacia nosotros los gentiles. Es decir, que la puerta se iba a abrir para que los que no teníamos el pacto, las promesas, que no pertenecíamos a la nación de Israel, fuésemos aceptados para ser salvos y caminar con Dios. Sí, Omar. Yo creo que la castancia del pueblo judío siempre fue que ellos tenían la ley y tuvieron profetas y sabían y tenían esa comunicación con Dios. ¿Sí? Lo que nunca se dieron cuenta es que la ley en un momento dado terminaba con su cumplimiento. Así es. El cumplimiento había llegado y tampoco nunca entendieron que el castigo del pecado era muerte. Ajá. Y tampoco nunca entendieron que Abraham no era circuncidado y que es por medio de la fe. Nunca entendieron que en un momento dado el gentil tenía sentido común también, o sea, porque si fue el gentil primero, el gentil es así, pero tú judío que te casas, que tienes la ley, que enseñas, que dices, que haces esto y lo otro, pues también te equivocas y también te vas a morir. O sea, jamás pasaron por, nunca quisieron hacer Dios su brazo. Y sobre todo, recordemos, ¿cuál era el propósito del pueblo judío? Ser de bendición a las naciones. Ellos debieron anunciar el amor de Dios a las naciones, pero se abstuvieron. No fueron testigos al mundo de la bondad, de la misericordia del Dios del cielo. Por el contrario, se adjudicaron un privilegio donde consideraban que ellos eran únicos. Y de esta manera, como la ley también mencionaba en algunos aspectos que los judíos deberían solamente relacionarse, casarse con judíos, para ellos entonces era decir, somos la simiente de Abraham, somos el pueblo que Dios eligió, somos los mejores. Y no, Dios siempre tuvo en mente que todo aquel que naciera tuviera acceso, siempre y cuando reconociera que Jesús es el Señor. Esa es la predicación del Evangelio. Por eso Jesús dijo, cuando resucitó, vayan y hagan discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, sin distinción. ¿Por qué? Porque todos teníamos acceso a esta bendición. Bien, Eclesiastés 8:11, por favor. Este es un texto para todos los que practican la abogacía. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. En otras palabras, el tiempo prolongado de misericordia para la nación de Israel, lejos de haber propiciado un arrepentimiento, se convirtió en una condicionante que ellos mismos incentivaban de que si Dios estaba con ellos no necesitaban un cambio,
porque la bendición estaba sobre ellos. Qué tremendo. Cuando ellos no se habían dado cuenta que la misericordia se prolongó, pero la justicia tendría que ejecutarse. En el año 70, eso aconteció. Qué tremendo. Segundo Pedro 3:9, por favor, para concluir. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¡Wow! Eso es lo que necesitamos compartir. Dios tiene una gran paciencia. Dios sigue extendiendo su misericordia. El tiempo final sabemos que no puede ser alterable. Dios va a determinar el cuándo y el cómo. Él ya lo declaró. La gran diferencia es que nosotros no sabemos cuándo pueda suceder. ¿Y qué es la lección que podemos aprender de aquí? Que necesitamos caminar dando evidencias de una fe real. Frutos que son evidencias de una fe genuina. Que nuestra vida refleje cada día a quién servimos y pertenecemos. Porque el momento va a llegar cuando el inminente rapto está a las puertas. La parousia es la prerrogativa divina para determinar el cuándo. Así que el año que Jesús pidió no es los 365 días, es el espacio de tiempo desde su resurrección hasta el día en que acontezca el rapto. Ese es el tiempo que Jesús pidió. ¡Wow! El año agradable del Señor. Por eso Isaías y el mismo Jesús en Lucas 4:19 dice, porque a eso he venido, a anunciar el año agradable del Señor. Se abstuvo de decir el año de retribución, porque ese será hasta cuando Él regrese coronado en gloria y majestad. ¿Sí? ¿Comentarios? Ya es hora, nos vamos. Próxima parábola, ¿cuál va a ser? ¡Wow! No podemos empezar por Romanos, Aunque ya lo vimos, Romanos, todavía Jorge no acaba de transcribir ese libro, pero todavía nos falta. ¿Por qué las parábolas? Jesús está hablándonos de todos los acontecimientos que tenemos. Y eso nos está llevando en esa perspectiva desde los días finales hasta las condiciones presentes, lo que la iglesia necesita hacer, lo que requerimos implementar y cómo vivir. Esto es algo que necesitamos. ¿Por qué? Porque las parábolas, si no las aprendemos, sería como negar la verdad que el Señor Jesús colocó. Pero cuando conocemos el significado real, entonces podemos darle aplicaciones diversas válidas, pero no tergiversarla, pero no desviándonos, ¿no? Como eso de 3 años vamos a hacerlo. No, Jesús no habló de 3 años. Jesús habló de un tiempo específico. O cuando oró por 1 año, no oró por un orden cronológico de días. Oró por ese espacio de tiempo que solo el Señor puede determinar el cuándo. El cómo ya lo declaró cómo iba a ser. ¿Sí? Así que vamos adelante. Bien, vamos a orar para despedirnos. La parábola que tenemos, lo estoy buscando, creo que es el 14:15. Sí, yo creo que esa es. Sí. A ver. Bueno, si no necesito ver si no la tenemos ya con Mateo y lo voy a complementar. Sí, la de verdura ya la vimos, por eso necesito
La semilla también ya la vimos. Bueno, se los comento entonces. Bien, vamos a dar gracias. Vamos a orar. ¿Mande? No estoy si es la cena o el siervo, porque lo estaba checando. Pero ok, se las confirmo para no duplicarla con Mateo. Sí. Y luego la gran cena. Ay, Señor, hablando de cena. Por favor, despídanos algunos de ustedes, si es que no hay otro comentario, antes de que se nos haga más tarde. Saludos a todos, bendiciones. Alguno de ustedes dirija la oración para despedirnos, por favor. Y Dios, te damos muchas gracias, porque nuevamente Dios nos enseña, Dios, acerca de tu gracia, de tu misericordia, Dios, que tienes. Gracias porque día a día nos enseñas un poco más, Dios, de lo que tú has hecho desde el principio, mi Dios. Y poco a poco nos permites ver, Dios, y deslumbrar lo que has revelado al pastor, Dios, y que juntos aprendemos, Dios. Padre, te pido que siga siendo algo activo, Dios, durante la semana, esta palabra, que podamos meditar en ella, Dios, y que seas tú hablando cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí, mi Dios, porque dedicamos el tiempo y ponemos este esfuerzo. Gracias, para Señor. aprender de ti, mi Dios. Que esta semilla, Dios, nuevamente que aprendemos de ti, mi Dios, dé fruto, mi Dios. Y que podamos ser un ejemplo en ese buscar, Dios, de tu presencia, de tu palabra, mi Dios. Sí, Padre. Que nos lleves con bien a casa. Sí, Señor. Que seas tú en todo tiempo, mi Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Nos vemos.